Primero, a mí me parece que el informe que presentó la señora ministra del Trabajo hay una cifra positiva que destacar. Los BEPS que se crearon por allá en 2008-2009 se habían demorado mucho en empezar. Ahí vimos ya 195.000 personas vinculadas. Diría yo que si lo comparamos con 27.000 que había hace un año, ahí hay un buen avance. Segundo, el tema de los traslados. Uno confiaría que los traslados empiecen a desestimularse. ¿Qué los estimulaba, estimado senador Castilla? Los estimulaba el hecho de que unas sentencias del Consejo de Estado y de la, no recuerdo de cuál corte, extendió el período de transición. Aquella ley de la administración que me tocó presidir a mí, que trató en lo posible de eliminar privilegios pensionales, definió un periodo de transición que hacía prácticamente igualmente atractivos a los dos regímenes, al de prima media y al régimen de los fondos del sistema de capitalización individual con solidaridad. Pero esa transición que vino por la vía de la jurisprudencia volvió más atractivo al sistema de prima media. Uno creería que en la medida que se vaya terminando esa transición, que solamente beneficia a un grupo de la población que estaba en esas condiciones, se vaya también eliminando ese incentivo perverso, sin perjuicio de que mire el gobierno o esta comisión qué se puede hacer en esa materia. Pero hay que anotar algo. Todo lo que está en la cuenta del trabajador en el sistema de los fondos, tanto el aporte como los intereses, es de propiedad del trabajador. Y en el evento del traslado al sistema de prima media, se tienen que trasladar con lo que cotizó, más las rentabilidades que se acumularon a esa cotización. Yo quería hacer estos comentarios sobre los instrumentos que hoy hay. Hay un tema de alivio paternalista, como algunos lo descalifican, a los sectores más viejos y pobres de la población. Yo creo que cuando uno le oye a la señora ministra de la Cultura decir que hay muchos trabajadores de la cultura que se envejecieron y que no tuvieron la posibilidad de pensionarse, ella nos decía que sacar algo parecido a lo de las glorias del deporte, que lo hay también en una ley. Lo hay también en una ley. Yo creo que no se necesitaría hoy ley, sino el financiamiento o el esquema general del auxilio a los sectores más pobres de la tercera edad. El país había logrado 860.000 ancianos con ese apoyo. Yo no sé en cuánto está hoy. El último informe que había tenido era de más o menos 1 millón. Al principio, en 2002 habían 60.000, en 2010 860.000. El año pasado se habló de 1 millón, hoy no sé cuántos tienen ese auxilio. Yo creo que ese esquema hay que trabajar para llegarle a sectores pobres desprotegidos, y lo digo, lo habrán visto ustedes, senadores, en sus giras, en los conversatorios con las comunidades. La cuantía no se ha reajustado, se ha reajustado mínimamente. Todavía encuentra uno algunos municipios donde el pago es de 80.000 pesos cada 2 meses. Otros municipios donde el pago es de 110, de 120.000 pesos cada 2 meses. Yo sugeriría algo. Aquí le aprobamos al senador Guillermo Santos una ley importante que dice que los BEPS deben garantizar por lo menos un ingreso que esté por encima de la línea de pobreza. Yo creo que eso fue un punto importante para aportarle a los BEPS. Yo sugeriría respetuosamente
que el apoyo a los ancianos esté por lo menos en un ingreso por encima de la línea de pobreza, que no esté por debajo del ingreso que se necesita para poder situarse por encima de la línea de pobreza. Yo creo que el país está en mora de hacer ese ajuste. Viene el otro tema, el de los BEPS, otro y el estímulo a que los colombianos se afilien. Uno encuentra muchas razones para que no se afilien: la informalidad, la pobreza, descuidos empresariales, avaricia, el trabajador por jornal, etc. Yo creo que hay unas leyes, yo no sé si la señora ministra del Trabajo, que hace poco está en la cartera, las conoce, que están haciendo tránsito. Por ejemplo, aquí se aprobó una ley, un proyecto que está en la plenaria de la Cámara, que se llama la estabilidad laboral reforzada, para personas que les falten 3 años para jubilarse. Incluso la semana pasada, hablando con representantes de varios partidos, para aclarar lo que salió de aquí y por qué ha tenido discusión. Algunos dijeron, bueno, pero una de las discusiones, señora ministra, es esta, y yo creo que es la gran oportunidad de hablar el tema con usted. Dice, bueno, pero en todo lo que van a hacer, si los van a proteger con estabilidad reforzada, faltando 3 años para pensionarse, el empleador los va a echar cuando le falten 4 o 3 y medio. Hicieron algo, quieren hacer un símil con algo que se corrigió en una ley que me causó a mí mucha controversia. Aquella ley 50 que dijo, porque la legislación anterior a la 50 decía que los colombianos que llegaban a 10 años en las empresas inmediatamente ganaban una estabilidad, era una enorme rigidez, y lo que mostraban las estadísticas de la época era que los echaban a los 9 años, a los 9 años y medio. Y lo que se hizo fue aumentar la tarifa indemnizatoria, pero yo sinceramente creo que hay una gran diferencia. Quien tenga 19, 20 años, le falten 3 años para las 1.150 semanas de la garantía de la pensión mínima, esa persona está muy probada. Yo no creo que haya razones para entrar a desvincularla. Si tiene esa antigüedad es porque esa persona lo ha hecho bien. Y eso lo hemos venido alegando en la Cámara. Y circunscribimos eso en la proposición de la plenaria de la Cámara a que esos 3 años que faltan, tanto en edad como en semanas de cotización, o sea, en el equivalente para llegar a 1.150 semanas, sea para ganar la garantía de pensión mínima. O sea que eso está orientado a favorecer al sector de colombianos más pobre, que es aquel que aspira a una pensión que por lo menos le garantice el ingreso pensional mínimo. Yo llamaría respetuosamente la atención de la señora ministra del Trabajo sobre esa ley. Aquí hay otro proyecto que me da mucho gusto, que tiene la firma de varios colegas, y ayer o antier lo firmó también el senador Soto, que es el proyecto para que cuando un colombiano llegue a la edad de pensionarse, pero no haya logrado las 1.150 semanas, sino 800, lo puedan pensionar con la garantía de pensión mínima y le fíen las semanas que le falten. O sea que ese colombiano dice, bueno, yo ya cumplí la edad, tengo 800 semanas, páguenme mi pensión, y le van descontando del pago, le van descontando las semanas que faltan. Nosotros creemos que eso es bueno, señoras ministras, por lo siguiente, porque muchos colombianos hoy desestiman, ignoran la posibilidad de afiliarse, porque ven muy remota la posibilidad de jubilarse. Y finalmente, aquí se discutió un proyecto en la legislatura anterior. Yo percibí que tenía un apoyo unánime,
que es el proyecto para exigir que cuando los empleadores le paguen a los trabajadores por día o por jornal, tengan que utilizar una planilla electrónica que se sume a la planilla única y desagregar allí lo que en esa remuneración corresponde al salario, a las prestaciones y a la seguridad social, y que el gobierno a través del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Comunicaciones lo reglamente, vinculándolo a la planilla única. ¿Qué nos pasó? Se nos pasó la legislatura y todos nos tuvimos que declarar impedidos porque todos somos empleadores. Entonces ahora se ha vuelto a presentar nuevamente, seguramente vamos a tener que tramitar nuevamente los impedimentos. Aquí se estuvo votando que no se aceptaba el impedimento y ese proyecto yo percibí que tenía buen ambiente entre las diferentes bancadas. Yo creo que eso ayudaría mucho a evitar la evasión en el grupo de trabajadores por jornal, en el grupo de trabajadores por día. Ya ha sido presentado nuevamente, está aquí en la comisión y puede haber inclusive una transición, aprobado el proyecto de ley, una transición para que el gobierno tenga la posibilidad de hacer la reglamentación de tal manera que eso funcione bien con la planilla electrónica. Sería un componente adicional de la planilla electrónica, que creo que la planilla electrónica le ha dado buenos resultados al país, la que unificó todos esos pagos. Gracias, señor presidente.